Hola, ¿qué tal, hermanos? Qué gusto poder saludarles a través de este medio en nuestro último día de la semana de consolidación. ¡Feliz sábado! Gocemos este día especial e iniciemos nuestro estudio de la última creencia de esta semana, que es la creencia número 14, titulada La unidad en el cuerpo de Cristo. Y para nuestro estudio vamos a basar en la Biblia, en Romanos 12:5, que dice lo siguiente: Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Imagina a la iglesia como un cuerpo. En cada una de sus partes hay una función. Si te preguntaran cuántos huesos tienes, ¿qué contestarías? ¿Sabes? Hasta el momento en que el cuerpo termina de desarrollarse, tiene 206 huesos. Imagínate que de pronto también cada parte del cuerpo pudiera decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar en el lugar que estoy, ahora quiero estar en otro lugar. Y entonces cambiara de posición. Eso es imposible y hasta podría ser irrisorio. Así no suceden las cosas. Cada parte de nuestro cuerpo está colocada en la forma exacta para una función precisa y la cumple de acuerdo a la voluntad que Dios ha establecido en ella. Pues la iglesia es igual. Cada uno somos parte de un gran cuerpo dirigido por la cabeza, que es Cristo Jesús, y los demás constituimos esta parte del cuerpo. Alguien podría decir, bueno, si yo soy parte del cuerpo de Cristo, quizás soy una pequeña parte de Él. Pero sabes, cada parte del cuerpo, al igual que de la iglesia, es importante y tiene una función. Puede ser alguien, un cabello, yo soy un cabello. Pero para las personas que pierden cabellos constantemente, ¿sabes cuán importante es un cabello? Todos tenemos una función y una importancia en esta iglesia sagrada. Y vamos a empezar nuestro estudio. La unidad de la iglesia. ¿Cómo funciona la unidad de la iglesia y quién la impulsa? Y vamos a revisar algunos pasajes. Vamos a revisar los pasajes de 1 Corintios 12:13. Dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, de un mismo espíritu. Y vamos a ver también lo que dice 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y vamos a ver la siguiente, que es 1 Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Cómo funciona la unidad de la iglesia? A través de estar unidos a Cristo Jesús. Él es quien impulsa, quien moldea, quien dirige y quien nos muestra de qué forma debemos tratarnos unos a otros y ayudarnos en este cuerpo que componemos como iglesia y como seguidores de su palabra. A final de cuentas, el mismo Jesús dijo en otro pasaje, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no somos extraños, somos parte de nosotros mismos, pues así nos pidió Cristo, que nos tratáramos y nos uniéramos como iglesia. Pregunta número 2. ¿Quién distribuye los dones para la unidad de la iglesia? Y lo vamos a ver en Juan 15, 1 al 6. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los dones los da también el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que es la parte de la Trinidad, que impulsa a la obediencia y a la acción. Y esta parte de la Trinidad nos permite, Él ve nuestras características, ve nuestra composición y entonces decide qué don es más prudente colocar en nosotros para poder ejercer un ministerio en cuanto a la honra y gloria de Dios y asimismo servirle a Él trayendo a otros. Siguiente pregunta, número 3. La fuente de la unidad proviene de Dios. ¿Qué papel les toca desempeñar a los creyentes para que se logre? Y vamos a ver las siguientes citas. Vamos a ver la cita de Juan 17:5.
7, que dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermosa cita. ¿Cuál es la fuente de la unidad? ¿Y qué papel nos toca desempeñar como creyentes? Nuestro papel es buscar a Dios. Cerca de Dios estaremos más cerca de nuestros semejantes. Alejados de Dios estaremos más lejos de nuestros semejantes. Mientras más contemplemos la figura de Cristo, más anhelaremos seguir sus pasos. Cristo Jesús veía las multitudes y se compadecía de ellas, quería ayudarlos. Dice la Biblia que se les acercaba como quien deseaba hacerles un bien. Y es lo mismo que el Señor anhela y desea que nosotros hagamos como parte de esta unidad. Es decir, a través de la santificación de su palabra, nosotros adquirimos esta verdad y este compromiso para ir y traer a otros a los pies de Cristo. La palabra es la que nos une, pues precisamente estudios como estos de nuestras creencias nos hacen entender que tenemos cosas en común. ¿Por qué? Porque creemos y confiamos en lo mismo y podemos ser utilizados por el Espíritu Santo de una manera igual, con dones diferentes, pero para una misma misión. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pasos que deben dar los creyentes para obtener la unidad? Y entonces vamos a ver la primera cita que responde a esta pregunta. Y esta se encuentra en Efesios 6, del 1 al 4, que dice lo siguiente: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción. ¿Cuál es el primer paso para los creyentes para obtener unidad? La unidad en el hogar. Es sumamente importante que nuestros hogares estén consolidados, apegados y unidos a Cristo y entre sí. Si los hogares están consolidados, la iglesia caminará. Entonces necesitamos fomentar la unidad en nuestro hogar, recordar que somos uno solo. También instruyendo a nuestros hijos en esta unidad, somos un equipo que sirve y vive para la honra de Dios. El siguiente es Efesios 4:3 y nos dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Cómo? Procurando la unidad. Es decir, no creyendo que los malestares, los pesares o las cosas que padece mi hermano no me competen a mí. No, porque él es mi hermano y también yo necesito velar por él. La unidad se promueve a través del amor cristiano entre unos y otros. Siguiente. Vamos a buscar allá en Lucas 9, 1 al 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Debemos trabajar unidos en un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo? Predicar y exaltar a Cristo, no más. Todo lo que no nos lleve a eso está errado. Nosotros debemos mantener una unidad para trabajar como equipo y caminar hacia la patria celestial, procurando que ninguno se quede y sobre todo que en ese trayecto hacia la patria celestial traigamos a otros a los pies de Cristo, para que muchos puedan recibir su paz y un día en el reino de los cielos muchos puedan decir: ahí está la iglesia que me trajo a los pies de Cristo. Debemos trabajar unidos en un objetivo común. ¿Cuál es ese objetivo? Repito, llevar a los pies de Cristo a otros y caminar juntos hasta llegar a la patria celestial. Siguiente, vamos a ver la siguiente cita. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Hay que desarrollar una perspectiva global, es decir, necesitamos implementar acciones que nos permitan llegar más lejos, a alcanzar mucha más gente de muchas nacionalidades, para que pronto el fin pueda ser concreto y veamos a Cristo regresar en gloria y majestad. Te animo a que inicies un ministerio. Lo de hoy son las redes. Inmiscúyete a través de tus redes sociales, de tu teléfono, comparte con otros que no conocen a Cristo
de su amor. Y procura dar un buen testimonio en las redes, porque a través de ese testimonio muchos podrían venir a los pies de Cristo y así alcanzaríamos a terminar la obra en todo el mundo con este enfoque global. Siguiente, vamos a la siguiente cita, la última. Santiago 2:9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados, y si sois acusados de la ley como rebeldes, evitando actitudes que dividen. Ya lo hemos hablado en otras creencias, te invito a que las busques, a que las veas, las recuerdes, que la división no es de Dios. Nada que divida a la iglesia viene del Espíritu Santo y viene de Dios. Nosotros debemos procurar siempre un espíritu de unidad. Si mi carácter, si mi pasión sale y provoca conflictos en la iglesia, yo tengo que poner en perspectiva qué me está sucediendo, porque el Espíritu de Dios no está en mí. Y necesito transformar esta actitud en mi vida para que así yo esté acorde con lo que el Espíritu Santo quiere. La división no es parte del plan de Dios. El mismo Jesús dijo un día, ¿cómo podría un reino dividido vencer? No puede. Y el reino de Cristo tiene que fomentarse en la unidad y en la misión de su iglesia. Como líderes, como representantes de Cristo, todos tenemos la responsabilidad de siempre buscar la unidad entre hermanos. La unidad en consenso y en prudencia en nuestras acciones y en nuestro liderazgo hacia la iglesia y con la iglesia. Para aplicar y meditar. ¿De qué manera has sido bendecido por la unidad existente entre los miembros de la iglesia? Yo te podría contar muchas veces que los miembros han sido que los hermanos más bien de la iglesia, mis hermanos, han sido un aliciente para mi vida. Cuando me mandan un mensajito y me dice, hermana, oramos por usted, hermana, le agradecemos, la queremos, los queremos a mi familia. Wow, eso se siente en el corazón tan lindo. Yo sé que tú también lo has experimentado. Fomentemos esa unidad, fomentemos esa relación y permitamos que a través de la unidad también sintamos al Espíritu Santo. ¿Qué actividades en tu iglesia local muestran la unidad de la iglesia? Sé que hoy en día con la pandemia esto es un poco complicado porque necesitamos mediar y procurar las medidas sanitarias. Pero aún no debemos perder ni permitir que el enemigo aproveche esta situación para dividirnos. Debemos permanecer unidos con mensajitos, con palabras, con aliento, para poder estar juntos todos en el cielo. Toma un tiempo para pensar si estás fomentando la unidad en tu congregación, o estás obstruyendo el avance de la predicación del evangelio con tus acciones. Medítalo, piénsalo. Porque esto es algo sumamente importante. Si tú estás dividiendo, te repito, el Espíritu de Dios no está contigo y pídele a Él que Él te ayude a cambiar. Ninguna emoción que lastime a otro, ninguna acción puede venir del Señor. Y necesitamos meditar y cambiar, hermanos. Es momento de cambiar. Ya no demos más largas, ya no posterguemos más. Coloquémonos a los pies de aquel que puede transformarnos para así estar unidos, juntos, como lo estaban al principio los apóstoles, unánimes en todas las cosas, trabajando para que el evangelio pueda ser proclamado. Dice el Espíritu de Profecía que estuvieron a punto los discípulos en la antigüedad de predicar el evangelio a todo el mundo. Hoy no nos quedemos a punto, cumplamos la misión para pronto ver regresar en gloria y majestad a Cristo Jesús. Fue un gusto acompañarte esta semana. Esperamos en el Señor tener vida para el próximo trimestre, poder avanzar en las siguientes 7 creencias de los adventistas del séptimo día. Gracias por permitirme acompañarte en este estudio. Fue de bendición para mí y espero que también lo haya sido para ti. ¡Feliz sábado! Disfruta este día especial y que el Señor te bendiga.